Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, en este videoprograma quiero presentarles un tema muy interesante. Y es que mucho de lo que nos hemos preguntado a veces, ¿no? ¿Se acuerdan este videoprograma que hice sobre Egipto? Estos vestigios que se encontraron de granito. Y decías, ¿cómo es posible que pudieron tallarlo? Porque las herramientas que tenían a lo mucho eran de cobre, eran de bronce y no podían tallar el granito como se debería. Entonces, cosas que te preguntas, ¿cómo pudieron encontrar un sarcófago tan perfectamente tallado? ¿Cómo pudieron haber encontrado estos trépanos por ahí con este nivel de perfección? Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, otra cosa que también salía ahí, y era este tipo de cosas. ¿Cómo es que muchos dioses, por así decirlo, tienen situaciones similares? ¿Cómo es que se relaciona mucho esto de las sociedades? ¿Se acuerdan que dicen es que esto era había una sociedad antediluviana que fue muy avanzada? ¿Por qué hay muchas culturas que manejan esto dentro de sus mitos? Esta es otra cara del pasado, amigos, en donde un espacio de estudio y reflexión sobre estas visiones alternativas del pasado de la humanidad nos tratan de resolver un poco estas cuestiones. Hay muchas mitologías o simplemente hay una, y cada uno tropicaliza a su modo. Bueno, aquí esto se va a tratar sobre lo que está comentando José Luis Espejo, en donde en dicho documento ilustra la controversia en claros ejemplos de mitología comparada que habla por sí mismos. Y ahí lo que les comento, ¿no? Cómo cada una le puede poner esta parte de autoctonismos e historias locales. También esta incomodidad de explicar estas repetidas coincidencias que se dieron en unas épocas extremadamente remotas. Bueno, con tal base, el autor se pregunta si se está escamoteando parte de nuestro pasado por pura desidia. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Hay unas extrañas analogías en los mitos universales. Todo hace pensar que el diluvio es un mito universal. Es decir, el diluvio fue una verdad universal. Solo hay que echar un vistazo y esto a la mitología comparada. Un fenómeno que fue una situación catastrófica de carácter universal es común entre, por ejemplo, los judíos en la Biblia, los griegos en el Apolodoro y los germanos en el Gilfaninning, y también en Sumeria con Gilgamesh, en la India con la Satatva Brahmana y Bhagavata Purana, en Irán con el Avesta, así como en Australia, en Filipinas, en Tailandia, en China, donde sale el rey legendario Yu, o en África, entre los Yoruba, en América del Sur, entre los Aymara, en América del Norte, con los mexicas o aztecas, en la Polinesia, la Melinesia, etc. Pero bien, por otro lado, el personaje que recibe el encargo de crear una nueva raza de seres humanos tras dicho diluvio es otro punto común en los distintos mitos. El Deucalión en Grecia, Noé entre los judíos, Utnapishtim entre los acadios, sumerios, Manu entre los indios. Entonces aquí, en definitiva, hay un aspecto que o no ha sido tenido en cuenta, que es bastante dudosa, o ha sido escamoteado al público profano. La extraña analogía de los mitos universales. El mito del diluvio es un claro ejemplo. Y es que hay distintas versiones de este mito del diluvio universal. Conocemos por Europa el mito noruego de Gylfaginning, y dice así, mira: Odín, Vili y Ve mataron a Ymir, un gran gigante helado. De sus heridas brotó tanta sangre, que era el agua, que excepto Bergelmir y su mujer, los otros gigantes helados se ahogaron en la inundación que provocó. Bergelmir escapó con su mujer al subirse con presteza a un barco que él había construido vaciado un tronco. Ellos se convirtieron en los padres de la siguiente raza de gigantes, que fueron asimismo criaturas malvadas. Sigamos por África, y según el mito yoruba,
de la creación, los dioses nunca se cansaban de oír a Obatala, que era el creador de la especie humana. Estos describían una ciudad que él había creado en la tierra, que era el Ife. Muchos de estos estaban tan fascinados con lo que le habían oído que decidieron dejar sus casas en el cielo y vivir entre los hombres de la tierra. Pero Olokun, que era la diosa del mar, estaba celosa de Obatala. Y aquí reunió grandes olas del océano, enviándolas a través de la tierra que había creado Obatala. Una tras otra, las olas inundaron la tierra, hasta que el agua sumergió toda la extensión que podía ver a simple vista. Y los pocos que sobrevivieron a dicho diluvio encontraron la ayuda de la diosa Orunmila. También podemos pasar a América del Sur, y ahí la versión aymara del mito de la creación en el comienzo. El señor Contichi, Viracocha, príncipe y creador de todas las cosas, emergió del vacío, creó la tierra y los cielos. Luego creó animales, una raza de seres humanos gigantescos que vivieron sobre la tierra en la oscuridad de una noche eterna, porque aún no había sido creada ninguna forma de luz. Cuando la conducta de esta raza disgustó a Viracocha, volvió a emerger, y esta vez desde el lago de Titicaca castigó a estos primeros seres humanos, convirtiéndolos en piedras. Luego provocó una gran inundación. Pronto incluso los picos de las montañas más altas estaban bajo el agua. Amigos, ¿se acuerdan cómo de repente tú ves en Machu Picchu esta figura que parece como el perfil de alguien? Hay bastantes cosas ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Norteamérica, donde vemos lo que dicen los mexicas o aztecas? Que el cuarto mundo fue iluminado por el sol del agua. El gran dios Quetzalcóatl creó una raza de seres humanos a partir de las cenizas. Y esta gente era muy codiciosa, por lo que fue castigada con una inundación. El Ser Supremo salvó una pareja humana del diluvio. Les habló y les dijo: encuentren un gran árbol, hagan un agujero en su tronco lo suficientemente grande, refúgiense en él hasta que las aguas se retiren. No obstante, como ni aún estos supervivientes son suficientemente virtuosos, fueron convertidos en perros, y habría que esperar al quinto mundo para ver la luz en la actual especie humana. Y bueno, acabaremos como no en Asia, donde la Biblia dice: mira, en aquellos tiempos había gigantes en la tierra. También después, porque cuando la raza divina se unían con las hijas de los hombres, ellas les daban hijos, que son los valientes de otros tiempos, hombres famosos. Fue hecho de que estos hombres fueran malvados lo que provocó el diluvio subsiguiente. ¿Qué hay aquí con esas reflexiones sobre el mito del diluvio universal? Y es que sería ocioso negar que cada uno de estos mitos tiene aspectos peculiares. Ninguno es idéntico al otro, ni siquiera tienen propósitos similares. Por ejemplo, en alguno de estos pretenden ante todo singularizar la propia etnia sobre las demás. Más que dar una explicación más o menos fabulada de la creación de la materia y de la vida a partir de la nada o del caos. Pero sí se puede destacar algunas constantes. Por ejemplo, número 1, en todos los casos el diluvio está asociado al castigo de una raza primigenia, supuestamente malvada, excepto en el mito Yoruba. 2, en todos los casos, menos en el Yoruba y el Aymara, una pareja se salva del diluvio. 3, en todos los casos, menos el Yoruba y el Aymara, se habla de una raza de superhombres, grandes en estatura, longevidad, pero inmortales y malvados. ¿Quiénes son dichos gigantes? Hay que reflexionar sobre ello, porque 2 de estos mitos parecen darse algunas pistas. Tanto en el mito judío como en el Yoruba, los primeros hombres se mezclaron con seres divinos o dioses. Y en el primer caso, esto propició el castigo del Ser Supremo. ¿Sería este el origen de los gigantes? Y sobre todo, ¿quiénes eran estos supuestamente divinos? Ahora examinemos la segunda gran incógnita. ¿Cuándo y cómo se produjo el diluvio universal? Desde luego, no durante el quinto milenio antes de Cristo, coincidiendo en Mesopotamia con la etapa del Obeid, como se suele afirmar. Ciertamente en estas fechas una inundación catastrófica destruyó la parte de Ur. Un poco después fue creada la ciudad de Uruk, que era la patria de Gilgamesh.
pero esta evidencia histórica choca con la universalidad del mito del diluvio. En cuanto al modo en el que este se está desarrollando, todas las versiones coinciden al menos en un punto. El supuesto castigo divino se concretó en una inundación, aunque el mito azteca se habla de 3 destrucciones anteriores. Y respecto a su gente, hay contradicciones según las versiones. El diluvio fue causado por lluvias torrenciales y según otra, que es la Yoruba, por el mar. Y sin embargo, hay un caso que destaca sobremanera. Es en la versión nórdica que se habla explícitamente de la sangre del gigante helado Ymir. ¿Quién es Ymir? Un glaciar, por supuesto. Cuando hablamos de Ymir, estamos hablando del agua de los glaciares. El mito nórdico es atrayente. Un diluvio universal causado por el agua derretida de los glaciares. Bueno, ¿por qué no? No es este el fenómeno que podría haber causado el diluvio realmente universal. Miren, hay más coincidencias. Aquí no se acaban las inquietantes coincidencias de los mitos universales. Vamos a comparar 2 mitos de la creación, separados en el espacio por miles de kilómetros y en el tiempo por más de 3 milenios. Tanto el mito azteca como el mito babilonio afirman que el mundo fue construido, empleado para ello el cuerpo divino de un monstruo marino. Es el llamado mito de las aguas primordiales. Dados sus excepcionales intereses, los pondremos en ambos. Vamos a exponerlos. Primero, el mito azteca de la creación dice así: Quetzalcóatl, el dios de la luz, y Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad, miraron hacia abajo y solo vieron agua. Una diosa monstruosa flotaba sobre el mar. Así que los 2 grandes dioses se transformaron en 2 enormes serpientes. Uno de ellos agarró a la diosa del mar por los brazos, mientras que el otro la cogió por los pies. Y antes de que esta diosa del mar se pudiera resistir, ambos se estiraron hasta que le partieron por la mitad. Su cabeza y su tronco se convirtió en la tierra, y la parte inferior de su cuerpo se elevó al cielo y formó el cielo. Ahora, comparémoslo con el mito babilónico de Enuma Elish. Dice: entonces Tiamat, diosa de las aguas saladas, y Marduk, dios principal del panteón babilonio, lucharon en combate singular. Marduk le disparó con su arco. La flecha atravesó su estómago y la desgarró, partiendo su corazón y eliminándola. Marduk dividió el cuerpo de Tiamat en 2 partes, como un marisco. La mitad formó el cielo y la otra mitad formó la tierra. Aquí no se acaban este tipo de homologías en el mundo de los mitos. Por ejemplo, no solamente Moisés fue encontrado en una canastilla flotando en el río. Del mismo modo fueron rescatados héroes como Sargón I, Rómulo y Remo. Ulises no fue el único capaz de tensar su arco a su llegada a su patria Ítaca. Este es también el caso del héroe de indio Rama, para ganar a su esposa Sita, y del héroe africano Sunjata. Entonces aquí, ¿están escamoteando parte de nuestro pasado? Nadie puede explicarse cómo se ha podido producir tales analogías en los mitos y las tradiciones de sociedades tan alejadas entre sí en el espacio y en el tiempo. La difusión de un bagaje cultural remoto por el orbe terrestre, cuando aún existían puentes de tierra firme entre los diversos continentes, o producto de unas mismas pautas de pensamiento ante circunstancias similares, cosas del azar. No, la verdad es que es posible que nunca lo sepamos. Y en todo caso, hay algo que no encaja. O bien ha existido una evidente desidia entre los especialistas de las distintas áreas de las ciencias sociales que se ocupan de la mitología, la etnología y la lingüística comparadas en la investigación de los lazos comunes de la cultura humana. Es decir, la protocultura, que en el mito babilónico está simbolizada por el mundo antes de Babel, o bien están escamoteando una parte muy importante de nuestro bagaje cultural, en su sentido más universal. Pero sea como sea, la explicación a dichos enigmas puede ayudar a resolver numerosas incógnitas sobre el pasado. Bien es sabido que el mito históricamente ha desvelado tantos misterios como se han creado. Todo se reduce a saber por dónde empezar a buscar. Y ya está, esto es de José Luis Espejo, pero ¿ustedes qué opinan de esto? Porque hemos visto distintas cuestiones
tan peculiares, tan similares en muchos de estos mitos? ¿Es acaso el inconsciente colectivo que tenemos como especie? ¿O es acaso una suerte de situaciones que sí ocurrieron y que se han ido pasando generación por generación de cierta manera, de boca en boca, de leyendas tras leyenda, y que ahí se llevaron a cabo? Pero es que lo interesante es esto, que no coincidirían los mitos porque están esparcidos desde el tiempo y el espacio, a grandes kilómetros de distancia. Y también, no es lo mismo lo que ocurría, por ejemplo, en la antigua Babilonia, a lo que ocurría en algunas partes de la India o el caso de América. ¿Qué pasaba aquí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas similares? ¿Por qué gigantes? ¿Por qué esta raza primordial? ¿Por qué fueron castigados? ¿Bajo qué precepto, no? ¿Por qué castigados? ¿Es acaso algo que pudieron haber llegado a existir estas culturas que llegaron a un nivel de ciencia tan avanzado, pero que ellas mismas no es que se hayan castigado, sino que hayan provocado su propia extinción? En donde, pues, así como ahora estamos a punto de llegar a una nueva etapa, en donde digas, ¿sabes qué? No pudimos limar nuestras asperezas y terminamos con la tierra. Y esto propició quizás que algo haya causado una gran inundación, o una gran sequía, o quizás una situación peor, ¿no? Un invierno nuclear puede ser. Entonces, hay cosas que pasan y que vemos y que dices, es que es muy posible que sí, que se hayan extinguido, que hayan involucionado técnicamente de cierta manera, y nada más aquellos que quedaron, aquellos que sobrevivieron, volvieron a reconstruir parte de lo que se acabó. Pero ¿cuántos miles de años tuvieron que haber pasado para recuperarlo? ¿Cuánto se llegó a perder de los vestigios de estas antiguas ciudades o que nunca en su vida se recuperaron? ¿Qué tal si ya se han encontrado este tipo de vestigios o gran tecnología, pero se lo han callado? Obviamente que todo esto cae dentro de meras especulaciones. No podremos asegurarlo y bueno, ahí está. Para eso es necesaria la gente que investiga, aquellos que exploran este tipo de situaciones, pero también por algo. Son tan celosos en el resguardo de todo tipo de códices, como lo que tienen, por ejemplo, oculto en el Vaticano, y que no están para que todo el mundo pueda verlos. ¿O por qué han destruido grandes vestigios de estas antiguas culturas? ¿Qué se esconde ahí? ¿Qué se dice ahí que puede contradecir el status quo hoy en día? O que nos puede advertir de algo en lo que también cayeron en ese momento. Pero como dicen, el conocimiento es poder. Y así como en la película del libro de Eli también, ¿no? Quien poseía esta Biblia tenía la capacidad de volver a regenerar a esta sociedad en ese futuro posapocalíptico, teniendo el poder. Porque ya era algo que se había probado en su momento, que con eso podías controlar y mantener un orden. Así que ustedes, ¿qué piensan de esto, amigos? Es muy interesante todo este tipo de cuestiones porque a veces sí hay cosas que no nos podemos explicar. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que existieron otro tipo de seres que verdaderamente llegaron a intervenir aquí? Puede ser dioses, puede ser extraterrestres, puede ser quizás incluso nada más. Nuestro gran avance como especie y la tecnología posiblemente llegó a decidir, es que ¿sabes qué? Ustedes ya no pueden ir ahí, porque son un peligro para ustedes mismos y el planeta. Entonces, han decidido quizás quitar a gran parte de la raza humana para volver a resetearla. Ojo. Así que para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre.
piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos amigos. Si les gustó este videoprograma, déjame un pulgar arriba, compártenme en tus redes sociales y también solamente aquellos que estén en la posibilidad de apoyar al canal, puedes apoyarme aquí abajito uniéndote como miembro del canal desde 9 pesitos mexicanos. O incluso un super chat, o si me estás viendo en diferido, puede ser a través de un super thanks. Es un iconito de un corazoncito, es lo mismo. También a todos aquellos que ya son mis Patreons, mis mecenas, miembros del canal, les agradezco de todo corazón. Nos vemos hasta el próximo video o programa. Que tengan un excelente día. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego y comparte. Muchísimas gracias. Hasta luego.